comenzar esta tertulia del lunes 27 de enero de 2025. Estamos con Martín Bueno, acá en estudios. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día a todos. También estamos con Teresa Herrera, como escuchaban. Tere, buen día. Buen día acá desde Piriápolis. Un abrazo enorme a la audiencia y a los compañeros de tertulia y a ti, Romy, por supuesto. Diego Irazábal, que supongo en Flores, ¿no? Diego. Sí, así es. En Trinidad, la Santísima Trinidad de los Porongos. Muy bien. Buen día para todos. Y Gabriel Mazarovich. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenos días a todos, a Teresa allá en Piriápolis y a nuestro candidato a intendente de la tertulia. Nuestro candidato a intendente de la tertulia. Atenti Partido Comunista de Flores, escuchen a Gabriel. Yo los saludo. Mirá que te va a hacer un recortecito ya diciendo que estabas pidiendo el voto. No, yo... Allá tenemos nuestro candidato, pero el de la tertulia es el candidato a intendente. Es todo un acontecimiento para nosotros. ¿Qué te parece? Imagínate si sale intendente, digo, creo que es la primera vez que vamos a tener un tertuliano intendente, ¿no? Bueno, no sé, vamos a repasar el archivo, a ver qué pasa. ¿Y qué da? A ver si es el primero. Igual, Teresa, por las dudas. Diego tiene que juntar los votitos primero, sí, ¿no? Sí, yo hasta por una cuestión... No, va a ser la primera vez, lo dije, digo, deseándole buena onda. No, ya lo sé, yo para no ser tan... Ojalá, pero... Que juntar los votitos. Bueno, vamos al primer tema. Cambiemos de tema que nos van a cortar de la producción. Sí. Vamos al primer tema que tenemos para conversar hoy. Este domingo, Uruguay manifestó su preocupación en el Consejo de Seguridad de la ONU por la escalada de violencia armada en la República Democrática del Congo, donde el sábado se produjo un ataque contra los cascos azules en el que murió un soldado de nuestro país y otros 3 resultaron heridos. El comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, informó el sábado en Montevideo que los efectivos viajaban dentro de un vehículo blindado cuando recibieron un disparo de enorme precisión y con medios muy avanzados que superan los que la ONU tiene en el lugar. Stevenazzi dijo que era evidente que había intención de matar al personal de las misiones de paz. La sesión del Consejo de Seguridad por la situación en el Congo estaba prevista para hoy, lunes 27, pero Uruguay pidió adelantarla a raíz del incidente. Durante el debate que tuvo lugar ayer, el representante de nuestro país, Carlos Amorín, explicó que, como corresponde, las tropas uruguayas no participan en acciones ofensivas y están encargadas de la protección de civiles. El embajador Amorín pidió intensificar esfuerzos para alcanzar un cese al fuego inmediato y garantizar que las partes involucradas puedan regresar a la mesa de negociación. El soldado fallecido de nombre Rodolfo Álvarez integraba el grupo de escuadrones de caballería mecanizada número 1. Tenía 39 años con 10 años de servicio. Deja una esposa y 3 hijos. De los 3 soldados compatriotas heridos en el ataque, que ocurrió en la región de Kivu del norte, donde permanecen internados en la ciudad de Goma. 2 de ellos permanecen internados en la ciudad de Goma. El tercero, que es el sargento Adrián Fernández, fue trasladado al hospital de Kampala, en Uganda, donde se encuentra en estado crítico pero estable. Fernández volverá a ser intervenido al nivel de otorrinolaringología, ortopedia y cirugía plástica. Durante la conferencia de prensa del sábado, el ministro de Defensa, Armando Castaing de Bat, expresó su apoyo a la familia y a las Fuerzas Armadas. El ministro defendió además la participación de Uruguay en las misiones de paz que dijo son una cuestión de Estado. Tal vez la mayoría de los uruguayos que no son militares hoy se estén haciendo la pregunta de por qué no se retiran los cascos azules. La función de Uruguay específica en esta es la protección de la población civil. Gracias a que los cascos azules de Uruguay hoy están ahí, varios miles de congolenses están con vida. Como gobierno no nos queda otra cosa que decir que nos sentimos orgullosos de las Fuerzas Armadas, orgullosos del papel que cumplen como embajadores del Uruguay y más que nunca el compromiso de estar al lado de ellos. El ministro informó que unos 50.000 militares uruguayos fueron desplegados en la República Democrática del Congo en los últimos 23 años y esta es la baja número 11 que se ha tenido en combate. Actualmente hay más de 750 efectivos en ese país. El presidente saliente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi se solidarizaron con la familia del soldado fallecido y con los militares desplegados en el Congo. Bueno, ¿cómo
vieron este episodio y este debate que 2x3 se instala, ¿no? Cuando se dan este tipo de situaciones. No sé quién quiere empezar. Dale, Gabriel. Bueno, primero creo que todos sentimos la obligación, todos y todas, lo hablábamos ahora antes al aire, de expresar la solidaridad con la familia del soldado y de los heridos, y también obviamente con todas las familias de los más de 700 efectivos militares que actualmente están en el Congo, que están viviendo ahora horas de mucha incertidumbre, ¿no? y de mucha angustia por la suerte de sus seres queridos. Entonces eso es lo primero, eso no puede estar en discusión, no hay discusión posible sobre eso. Segundo, establecer que esta es una situación normal para muchas familias uruguayas que tienen a sus familiares en el Congo, y que para el resto de la sociedad se transforma en una preocupación cuando pasan hechos muy graves. Uh-huh. ¿Por qué digo? Porque estas situaciones las están enfrentando diariamente quienes están allá. No es que pasa, ahora salta a la luz pública y nos preocupamos todos porque lamentablemente hay un muerto y además hay heridos, y entonces todos nos preocupamos de lo que pasa, pero eso pasa todos los días. Yo voy a hacer en la segunda intervención, estaba recogiendo la información de lo que estableció la misión parlamentaria de Uruguay, que fue ahora, en julio de 2024 al Congo, uh-huh, especialmente, justamente porque había recrudecimiento de la violencia y una serie de problemas muy graves que se establecen. Lamentablemente esa visita y esas conclusiones no tuvieron la repercusión que ahora tenemos por el drama y la tragedia. Eso en primer lugar. Segundo lugar, me parece que es muy necesario que se establezca el debate en torno a... Es imprescindible que miremos cuál es la situación real que está en el Congo y por qué pasan estas cosas, porque si no vamos a estar debatiendo de cualquier manera. El Congo es un país muy rico que ha sido sometido a barbaries desde afuera desde hace décadas. Muchos de los palacios que hoy adornan Bruselas, que es la capital de la civilizada Unión Europea, están construidas sobre la sangre de congoleños. Millones de congoleños que fueron asesinados para robarle los diamantes y otras cosas más. Y además fue asesinado uno de los líderes más importantes de su independencia y uno de los líderes más importantes de la independencia y de la soberanía africana como Lumumba, que es un símbolo y que fue asesinado en el año 61. O sea, los líos vienen desde allá. Uh-huh. No es que empezaron ahora, ni empezaron con los celulares y con el coltán. Entonces, en el Congo hay muchas manos metidas por una cantidad de cosas. Al lado está además uno de los genocidios más bestiales de las últimas épocas de la humanidad, en Ruanda, y justamente uno de los países que apoya a la fuerza que está combatiendo contra el gobierno del Congo y directamente contra las fuerzas uruguayas y las fuerzas de la ONU es Ruanda, que apoya al M23. O sea, están metidos en un lugar donde hay conflictos económicos, étnicos, raciales, territoriales, políticos. Y es cierto, termino esta primera intervención, es cierto, muy cierto, que las tropas uruguayas en el Congo, porque por eso no se puede hacer en abstracto el debate sobre las misiones de paz, porque si no estamos son de las pocas tropas que integran el contingente de las Naciones Unidas que no tienen intereses directos ni de su país ni de empresas de su país para defender. Cosa que pasa así con otras partes del contingente de la ONU, lamentablemente, y del contingente de misión de paz de la Organización Africana de Naciones, que también, porque hay dos. Entonces, es una situación muy difícil y están defendiendo a la población. Termino con esto nada más. Solo decir una cosa. El Congo es el país del mundo con más desplazados. Es el país que tiene más desplazados del mundo.
Y la situación humanitaria es criminal en ese país. Entonces, al lado de la violencia del soldado y de la solidaridad con su familia, está bueno poder reflexionar sobre todas estas cosas. Y un solo apunte para la segunda intervención. Uno de los debes de Uruguay, por ejemplo, es que estamos hace 20 años en el Congo, pasaron 50.000 uruguayos por el Congo, tenemos casi 800 militares uruguayos en el Congo y no hemos sido capaces de tener embajada en el Congo, por ejemplo. Martín. A ver, primero el tema particular del soldado fallecido, obviamente que es para el Ejército Nacional, para la Fuerza, para su familia, para el país es una tragedia, ¿ah? Porque aparte, si bien es algo que uno puede suponerlo, ¿no? Es personas que son soldados del ejército, que están en un lugar de conflicto, por lo cual en realidad es esperable o no debería ser una sorpresa de que haya, diríamos, fallecimientos, bajas en algún tipo de combate de estas características. La realidad es que no es común, o sea, no es habitual, y generalmente las fuerzas de la ONU han tenido un rol donde no han sido atacadas en términos generales, aunque siempre están ahí al borde de muchos conflictos, pero no deja de ser una sorpresa. Y después, en temas generales, obviamente una zona del mundo muy, muy compleja. Bien, recién estamos, desde el año 99 hay tropas de paz en el Congo y todo parecería indicar que no pasa nada, o sea, que sigue siendo una región muy complicada, en disputa, donde la gente pasa muy mal y donde los grupos de poder se la siguen disputando de la manera más salvaje posible. Y después ratificar algo que lo decía el ministro de Defensa, y siempre decía que está de acuerdo, que yo creo que Uruguay tiene un compromiso con las misiones de paz de la ONU, creo que está bien, y creo que está bien por 3 motivos. Primero, por el motivo de política internacional y estar, diríamos, intentando pacificar y dar seguridad en un rol relevante, un país tan chiquito como Uruguay, a través de la ONU. Creo que está bueno como política internacional. Luego, nosotros tenemos un ejército, en Uruguay el ejército es una fuerza numerosa, y estas tropas, y estas misiones de paz lo que le dan es posibilidad de profesionalizarse. O sea, tenemos permanentemente oficiales de las Fuerzas Armadas y personal subalterno que salen a estas misiones de paz y salen realmente a situaciones conflictivas donde pueden, diríamos, ejercer la profesión que eligieron, ¿ah? Porque digamos que la profesión de militar y integrar las Fuerzas Armadas tiene una parte muy relevante de participar en conflictos, ¿ah? Entonces yo creo que, ya que tenemos un ejército importante, me parece muy importante la capacidad de profesionalización que les da esto y de entrenamiento. Y además, por el mecanismo que se utiliza en las Fuerzas Armadas en general, es como que cualquiera que haya estado varios años en las Fuerzas Armadas, todos han pasado por lo menos por 1 o 2 misiones de estas características. Bueno, y en tercer lugar el tema económico, que es el menos importante seguramente desde el punto de vista macro, pero desde el punto de vista individual, sobre todo para lo que es la tropa y personal subalterno, es muy relevante. Sabemos que o sea, para unas Fuerzas Armadas que debe ser de los trabajadores peores pagos del Uruguay, el personal subalterno en particular, estas misiones de paz generalmente representan un ingreso económico que les permiten hacer pequeños pasos relevantes en sus vidas y que en realidad hoy son, yo les diría, una parte muy relevante de la carrera de un militar, en particular de lo que es el personal subalterno. Teresa, ¿vas vos? Sí, voy yo. A ver, en primer lugar tengo que hacer una aclaración. Yo estoy coordinando un estudio en el proyecto ELSI, que es un proyecto de Naciones Unidas que se dedique, de ONU Mujeres específicamente, destinado a incentivar la participación de las mujeres en las fuerzas de paz. Por lo tanto, me comprenden las generales de la ley en el sentido de que tengo firmado un contrato de confidencialidad y hay algunas cosas que conozco, pero que sobre las cuales no puedo hablar. Simplemente voy a decir que además tengo una experiencia personal con el tema de las misiones de paz previa a esto, que fue en el 2007, que yo fui a Haití
enviada por el BID, a hacer un trabajo sobre las juventudes de Haití. Bueno, y viví la experiencia de cerca de lo que viven a diario, ¿no? En esas misiones, que es, sobre todo en el 2007, bueno, Haití lamentablemente sigue estando en conflicto aún hoy en día, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo que iba y venía en una camioneta blindada del banco al hotel y después a UNICEF y todo lo demás, y que no te podías mover por ningún lado, y bueno, y el tableteo de las ametralladoras a lo lejos uno lo sentía, y los aviones y todo lo demás. Es decir, son situaciones muy límites, ¿no? Comparto lo que dice Martín, de que para las fuerzas este tipo de tareas son tareas que implican desafíos distintos a los que viven todos los días acá. Uh-huh. Que implican además un trabajo importante en términos de otras cosas que de otra manera no harían. Y yo reivindico sí el rol en lo que pueden ser fuerzas de paz para disuadir lo que son conflictos. De ahí también, por eso estoy trabajando en este proyecto, porque considero además que ahí el rol de las mujeres es muy importante en términos del acercamiento mejor a las poblaciones locales, a las problemáticas de las mujeres con los niños, porque además recordemos que siempre en las situaciones de guerra las más perjudicadas normalmente son las mujeres y los niños, ¿no? Y por último, pero no menos importante, quiero decir que mi solidaridad con las familias, ¿no? De las personas que están ahí, tanto del soldado muerto como de aquellos que están siendo heridos. Además, imagino la angustia, porque la distancia siempre además es terrible, ¿no? Para poder incrementar esto. Creo que Uruguay se debe un debate sobre estos temas, para hablar de cuál es el rol real de esto en cada uno de estos, dando opinión los distintos sectores políticos acerca de cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en este tipo de cosas. Pero como creo en las Naciones Unidas, como creo en el rol de los organismos multilaterales para incidir en lo que son los conflictos, me parece muy importante la participación. Si es la correcta, si es de la forma correcta, si pensamos que tiene que ser de otra forma, bueno, eso hay que verlo más adelante, ¿no? Pero me parece que es un debate importante, y que estemos hablando de este tema me parece también muy importante. Diego, vamos contigo. Bueno, yo también, en primer lugar, sumarme a las palabras de solidaridad con la familia del soldado fallecido, las familias de quienes están también hoy heridos, las familias de todos los soldados que hoy están allá y saben que las balas se están cayendo cerca, que están en un momento muy difícil. Esto que decía Gabriel recién, ¿no? Como Ruanda ahora ha potenciado, digamos, su presencia ahí en apoyo al M23 y bueno, están muy cerca, ¿no? O sea, realmente están en un momento nuestros soldados uruguayos hoy, en este preciso momento, de mucha incertidumbre y de mucha dificultad, algo muy complejo. Así que también la solidaridad con todas las familias que desde acá lo están viviendo, imaginemos, ¿no? Con la incertidumbre. Además, soldados que estaban para venir dentro de 2 o 3 días, después de estar casi un año, y sí, ahora con esta situación no saben ni cuándo van a regresar, creo. Entonces digo, realmente solidarizarnos con todas esas familias, ¿no? Es un tema que yo no le logro entender. A ver, creo que hay un factor económico importante, o sea, un conflicto, un país tan lejano, una realidad tan lejana, ¿no? Nuestros soldados van para allá y van porque piensan volver y reconstruir un proyecto de vida. Yo sé de muchos soldados que han ido y vuelven acá en Flores y vuelven y logran comprar el terreno que les permite edificar su casa. Y les permite un montón de cosas fruto después de una misión. O sea, hay por supuesto un componente económico, ¿no? Están arriesgando hoy sus vidas, pero ese es el proyecto de vida que han encontrado para salir adelante. Y después cuando vuelven no tengo claro hasta qué nivel los uruguayos aprovechamos la experiencia, la perspectiva, los aprendizajes que esos soldados traen, ¿no? Esos talentos que deben de traer también de liderazgo para afrontar ciertas
ciertas cosas, ¿no? No desde el punto de vista de eventuales escenarios bélicos en Uruguay, sino experiencia, me imagino, de trabajo social, debe ser impresionante, ¿no? Conocimiento. Y cuánto aprovechamos los uruguayos ese conocimiento que traen los soldados que vienen del Congo, ¿no? Para ponerlo al servicio de ciertas políticas públicas. Yo creo que, no sé, no tengo conocimiento, no tengo información, pero no conozco demasiada evidencia de que se lo aproveche demasiado, ¿no? Y creo que me parece que es hasta un desperdicio que no se aproveche. Pero también, en resumen, uno entiende que estas misiones tienen que seguir porque el Uruguay como país obtiene un reconocimiento internacional, adquiere capacidades, es un gran gesto de un país como el nuestro estar presente en misiones de paz, por supuesto. Pero bueno, habrá que ver cómo eso también se reformula para darle más seguridad a nuestros soldados y para la salvaguarda del país mismo, ¿no? Yo no sé, la ONU siempre está aquello de que cuando hay un conflicto entre un país chico y un país grande, para la ONU el que no existe es el país chico. Cuando el conflicto es entre dos países chicos, el que no existe es el conflicto. Y cuando el conflicto es entre dos países grandes, la que no existe es la ONU. Yo lo que no tengo claro realmente es hasta qué punto la ONU está protegiendo a nuestros uruguayos, la verdad. No lo sé tampoco. Espero que mucho, pero bueno, se reunieron el domingo ayer el Consejo de Seguridad. Pero bueno, son más incertidumbres que tengo que certezas en esto, por supuesto. Actualizo brevemente la información porque ha habido un comunicado ahora, incluso en las últimas horas, del ejército uruguayo. Lo que se está viviendo por estos momentos se da casi como un hecho que la República Democrática del Congo va a caer en manos de este grupo rebelde del M23. Que está apoyado por las tropas ruandesas. El comunicado del ejército habla de eso, dice que desde la madrugada de hoy se dieron cientos de militares integrantes de la FARC se aproximaron a los alrededores de la base siempre presente a los efectos de deponer sus armas. Se han producido combates ininterrumpidos desde las 8:30 hora local en los alrededores de la base siempre presente. Los mismos cesaron aproximadamente a las 13 horas. El aeropuerto internacional de Goma fue tomado por las fuerzas del M23. 2 efectivos del contingente nacional resultaron heridos con esquirlas y rebote, sin gravedad ninguno de los dos. Las compañías desplegadas allí, dice, en Rusayo, y la base logística se encuentran en buenas condiciones y no han enfrentado conflictos. Todo el personal del Ejército Nacional se encuentra operando acorde al mandato de la misión, tomando todas las medidas de seguridad necesarias y con la moral alta, termina diciendo el comunicado de estas últimas horas. Simplemente a modo de actualización de la situación. Gabriel, vamos contigo. Mirá, en la segunda tiene que ver justamente con eso. Creo que es inevitable, por eso decía, hablar de la situación del Congo, que es donde estamos en este caso, y de por qué viene la situación de violencia que tiene. El debate sobre la presencia de las misiones de paz, el papel de las misiones de paz y la importancia que le atribuimos en términos de política internacional, es un debate importante, se ha dado en Uruguay, se sigue dando. Obviamente en esta última campaña electoral el tema internacional prácticamente estuvo inexistente, salvo la omnipresencia de Venezuela, del resto del mundo no se habló, ¿no? Como si no existiera. Y nos explotan la cara, en realidad. Y bueno, ese es el problema. A ver, el M23 ya había tomado el aeropuerto de Goma hace años atrás, había retrocedido, estamos en el medio de una guerra. Es muy cierto que para muchos soldados es una salida económica. No hay garantías absolutas en el medio de una guerra. Cuando vos vas a una guerra, no hay ni para los soldados ni para los voluntarios de la ONU, que no son solo soldados. Que hay médicos, que hay... Ahí en el Congo hay voluntariado de miles de personas. A ver, yo estaba repasando, perdonen lo extenso, pero es que es una entrevista que le hizo el Popular a Micaela Melgar cuando vino, la diputada de la Comisión de Defensa. Estoy hablando de julio del 2024, no es que estoy hablando hace 200 años, hace unos meses atrás. Y ella decía, yo me lo anoté,
de que al lado, muy cerquita de esta base donde están los uruguayos, hay un campo de refugiados de 600.000 personas que acaba de quedar vacío, ¿tá? Porque no la pudieron proteger, esta ofensiva. Y Mica decía, a mí me impactó, por eso lo fui a buscar, porque me acuerdo de haberlo leído, y decía de ver ahí a niños pequeños que llevaban en brazos a niños más pequeños, los dos llorando de hambre y sin posibilidad de medicinas ni de nada, y que esos 600.000 refugiados era una ciudad de niños que estaba al lado de las tropas uruguayas, ¿tá? Y que había mucho prestigio de las tropas uruguayas que realmente eran de los que se preocupaban por estos niños, porque los otros no. Van a proteger el coltán, no a los niños. Entonces, hay un drama terrible ahí, la situación va a ser cada vez más difícil, y hay una discusión que no es solo de Uruguay, que es del mundo. No, es injusto tirársela ni al ejército, ni al Ministerio de Defensa, ni a nuestra Cancillería solamente. Es del mundo. Y es la efectividad que tienen las misiones de paz. Porque si vos vas a una misión de paz, es para construir paz. Y eso no está pasando, ni en Haití, ni en el Congo, ni en el Sinaí, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, hay un problema de debate profundo sobre las cuestiones en las que están, y seguramente vamos a vivir horas muy grandes. Termino con esto, Romina, yo no sé si hay alguna información en el comunicado del Ejército, del Ministerio de Defensa. Estaba planteado, de hecho, la misión parlamentaria que va en julio de 2024 ahí, es porque estaba planteada el final de la misión de paz de la ONU en el Congo. Y su retirada. Sí, no dice a propósito de eso. Entonces, hace meses atrás, hace por lo menos un año. ¿No? Entonces, hay una situación muy compleja ahí. El Parlamento tuvo que ver, el Ministerio tuvo que ver, y bueno, es mandarle un abrazo para terminar a todas las familias que con estas noticias ven más incertidumbre todavía sobre la situación de sus seres queridos. ¿A los demás les quedó algo? A ver, Tere, Sí. que Teresa. está pidiendo la Sí. mano. Sí. Sí, yo básicamente engancharme con esto último que decía Gabriel, ¿no? De la importancia, cuando yo hablaba de rediscutir y de hablar, la importancia de que estas misiones de paz sean realmente misiones de paz, ¿no? Yo hablaba hoy justamente del proyecto en el cual estamos trabajando desde CLAE, justamente el tema de que haya más mujeres, el tema de que el enfoque de las misiones de paz sea realmente de paz, entender qué le pasa a la población local, poder colaborar con lo que decía Gabriel recién, ¿no? La preocupación por los niños, la preocupación por las mujeres. Es decir, me parece que es importante que se rediscuta acá, y como señalan también varios de los contertulios, en el seno de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, escuchamos que hay misiones de paz hace muchos años en muchos lugares donde siguen habiendo áreas de conflicto. Entonces la pregunta es cuál es, que eso no le corresponde solo, obviamente, a Uruguay, excede, digamos, a lo que significa el país, ¿no? La pregunta es cómo tenemos que rediscutir y qué elementos tenemos que tener como para que esas misiones de paz realmente sean efectivas y puedan contribuir a que los países donde se está encuentren su camino, un camino democrático, un camino de respeto de los derechos, todo ese tipo de cosas. A eso creo que es a lo que tendríamos que apuntar como país, a contribuir en ese tipo de cosas. Mira, hay mensajes de los oyentes por ese lado. Tavo, desde la audiencia, se pregunta, bueno, ¿la paz la construyen los militares, hombres y mujeres entrenados para matar y morir? Deberíamos enviar, dice, por cada militar 2 trabajadores sociales, médicos, arquitectos, enfermeros e ingenieros. Así se construye la paz con gente que trabaja por ella y reconstruye esa sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también digo, tenemos que tener criterio de realidad. Esos médicos, esos ingenieros, esos trabajadores sociales, lo que sea, también tienen que tener determinado tipo de cuidado. Además me consta que los que van a las misiones de paz no solo aprenden de armas y de cosas de ese tipo, sino que además en las misiones de paz van traductores, van como decía Gabriel, van médicos, van
otro tipo digo, yo conozco mucha gente que ha ido con distintos tipos de roles, no solo, digo, empuñar un arma. Ahora, si vas a una zona de conflicto, tampoco puedes mandar a la gente, digo, sin ningún tipo de cuidado ni tipo de custodia, porque lo que yo contaba recién, digo, yo fui a Haití, no tengo nada que ver con la Fuerza Armada, fui a trabajar un proyecto, pero iba en una camioneta blindada, digo, y la única vez que logré salir 10 minutos por fuera de los 2 lugares donde estaba, digo, fue con una camioneta custodiada, porque digo, no hay otra. Digo, eso también me parece que tenemos que tener criterio de realidad, ¿no? Digo, las 2 cosas son importantes. Martín. No, un comentario breve. Me parece que también es ya hay que aprovechar las circunstancias para valorar, diríamos, el rol de las Fuerzas Armadas en un sentido conceptual muy general. En Uruguay las Fuerzas Armadas están muy infravaloradas, más allá de su organización y cómo, diríamos, y cómo se gestionan o su tamaño, etcétera, que eso podrá haber mucho para discutir, ¿tá? Pero en sí mismo el rol de las Fuerzas Armadas es clave en un país. ¿Ah? ¿Y por qué es clave? Porque básicamente están donde nadie quiere estar. ¿Ah? O sea, cuando realmente las cosas se complican, ¿ah? Ellos están donde nadie quiere estar. Donde, por ejemplo, yo no voy a estar. Bueno, en principio no voy a estar, salvo en extrema. Yo voy a estar en mi casa mirándolo por televisión. ¿Ah? Y la mayoría de los oyentes están en su casa haciendo sapia. ¡Ay, qué horrible lo que está pasando en tal lugar! ¡Ah, espantoso! Y allá están nuestros soldados y sus oficiales, ¿no? Enfrentando lo que nadie quiere enfrentar, que eso son cosas variadas. ¿Ah? Es básicamente enfrentarse a lo desconocido en el territorio y estar allí. Y pongo ejemplo, en los últimos años nos han pasado cosas raras. Uruguay estaba acostumbrado, siempre que hablábamos de Fuerzas Armadas, pensábamos en inundaciones. Bueno, iban ellos y no, pero tuvimos la crisis del COVID, que fue como un día para otro, nadie quería salir de la casa. Tuvimos la crisis del agua. ¿Ustedes se acuerdan con la crisis? O sea, nos quedamos sin agua en Montevideo. O sea, nos quedamos sin agua. Y allá fueron de vuelta. ¿Por qué? Porque es un cuerpo organizado, sometido a jerarquía, y que básicamente no le preguntan si quiere ir o no. Van y tienen que ir y tienen que estar donde nadie quiere estar. Entonces yo creo que eso vale mucho en una sociedad. Y creo que en Uruguay no se premia eso. Es más, todo lo contrario. En Uruguay se los ha castigado muchísimo. ¿Ah? Y creo que el concepto de eso de van a estar cuando ninguno de nosotros quiere estar, es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa y creo que las circunstancias ameritan también para hacer una reflexión en ese sentido. Diego, a ver, después, que Gabriel, ¿vos querés un apunte breve con esto que decía Martín? No, después, dale. Diego, entonces. No, y mira, iba ahí para cerrar un poco también, en el sentido de Martín, de reivindicar y ver el rol que nuestras Fuerzas Armadas tienen hoy en la sociedad, en un montón de aspectos, que lo hemos visto. Martín decía lo del COVID, recuerdo mucho cuando trabajábamos acá en Flores junto con en el SECOED, ¿verdad? Y con el sistema de emergencias, todo el trabajo que desplegó la unidad militar acá en Trinidad, ni hablar en situaciones climáticas adversas, eso lo vemos en todo el país. Han hasta hecho recolección de residuos en Montevideo. Es decir, realmente hay que destacar. Yo creo que llegó el momento también de pensar cómo se promueve cómo se promueve más conocimiento, cómo se promueve innovación, cómo se promueven buenas prácticas, desde ahí, desde ese conocimiento. Yo vuelvo a decir, ¿qué pasa con los que vienen del Congo que tienen mucho conocimiento acumulado? ¿Se aprovecha eso de vuelta o no se lo aprovecha? En otros países es así, en otros países se lo aprovecha. Pregúntenle a Estados Unidos, obviamente los soldados que vienen de Afganistán, que volvían de cualquier parte del mundo. Bueno, en Israel, ni hablar, el ejército de Israel, en Israel, la experiencia académica, dicen, es menos relevante que la experiencia militar, obviamente, es otro ejército, otro contexto, hay servicio militar obligatorio, son otros países. Pero digo, creo que también tenemos que pensar en eso, porque hay mucho recurso humano importante que tiene mucho para aportarle al país, que lo hace, y creo que justamente tenemos que valorizarlo mucho más. Dale, Gabriel, con ese apunte que te quedaba. Pero chiquito, Sí. creo que este debate trasciende largamente todo, son 10 segundos nada más.
Creo que hay que valorar la experiencia de las Fuerzas Armadas en el Uruguay, también sabiendo que en las situaciones extremas hay muchos que van donde nosotros no vamos. No solo los que tienen uniforme, ¿no? Me parece importante también, porque también está subvalorada otra cosa. Y, por ejemplo, en la pandemia fue heroico todo el personal de salud que no es militar y que estuvo donde tenía que estar, incluive los funcionarios públicos. Y segundo, una cuestión chiquita, decirle a Diego, yo entiendo lo de valorar la experiencia militar, pero tengo un matiz importante. Las misiones de experiencia de Estados Unidos y de Israel no son de paz, son de agresión sobre otros países y tienen diferencias sustantivas con respecto de las misiones de paz de la ONU. Las misiones de paz de la ONU van a arreglar los líos que los ejércitos de Israel y de Estados Unidos provocan en otros países. Entonces la experiencia es sustantivamente diferente y créeme que no van a hacer nada parecido a la paz, en ninguno de los dos. Entonces, es muy importante tener la diferencia en ese matiz, nada más que eso. Ya venimos con otro tema aquí en La Tertulia.